A esta reunión le damos gracias al Espíritu Santo porque Él nos ha traído a una reunión más, nos ha traído a poder ser impartidos y enseñados con la palabra. La palabra activa, la palabra vivifica, y Dios nos va a vivificar y nos va a activar en esta noche a través de la enseñanza. Estamos en tiempos de enseñanza, tiempos donde Dios trae algo en nuestro interior. El título de hoy es Lo sobrenatural de Dios en el ministerio de Elías. Lo sobrenatural de Dios en el ministerio de Elías. Estamos viendo la serie del ministerio de Elías y decíamos que lo que hay que hacer es que el poder de Elías se manifieste ahora. No vamos a hablar de historia, vamos a hablar de algo real, de algo que ocurrió en el pasado, pero tiene que moverse en el presente. Porque muchas veces enseñamos de lo que hicieron en el pasado, pero no hay una activación presente. Hablamos de Elías del pasado, del Moisés del pasado, del Pedro del pasado, de los discípulos, pero ahora, ¿qué está haciendo la iglesia hoy actualmente? Está operando en la unción y en el poder de Elías, está operando en la unción de sanidad, está operando en la unción de los milagros, está operando la unción de liberación, está profetizando la iglesia. Tenemos que activar el poder de Dios ahora, no de hablar de algo que ocurrió, sino que algo que se puede manifestar en el ahora. Primero de Reyes capítulo 17. Busque Primero de Reyes capítulo 17. Lo sobrenatural de Dios en el ministerio de Elías tiene que verse hoy. Lo sobrenatural en el ministerio de Elías tiene que verse en la iglesia, expansión de gloria, en cada ministerio, en cada denominación y en cada lugar. Lo sobrenatural no es algo que ocurrió solamente en el pasado, también es algo que puede experimentarse hoy, a través de usted, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo. Primero Reyes 17, del 19 al 24. 17, verso 19 al 24. Elías fue conocido por el poder sobrenatural de Dios. Elías fue conocido por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se conoce la iglesia hoy? La iglesia debe ser reconocida porque el Espíritu Santo está salvando, sanando, transformando, liberando y trayendo algo que los seres humanos no pueden traer, que es el poder de Dios. Y eso viene en conexión al Espíritu Santo. Cuando un ser humano se vuelve sobrenatural, cuando tiene una relación y una conexión con el Espíritu Santo. Dice el verso 19, él le dijo, Elías le dijo a la viuda, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo, y tendido sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Escuchen. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Escucha, voy a repetir este versículo, el 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí pueden ver que la viuda reconoció que Elías era un hombre de Dios hasta que vio lo sobrenatural de cómo resucitaba a su hijo. Hay cosas que van a resucitar en su vida, que tal vez pueden estar muriendo y crea la palabra, crea a los profetas. Quiere que su negocio se levante, crea a los profetas. Quiere que su familia se levante, crea la palabra y crea a los profetas. Veíamos anteriormente que un rey de Israel dijo que
confiáramos en Jehová y nosotros íbamos a estar seguros, y que creyéramos a los profetas y que seríamos prosperados. Y Dios no solamente quiere prosperarlo económicamente, Dios quiere prosperarlo espiritualmente. Dios no solamente quiere prosperarlo espiritualmente, también quiere prosperarlo materialmente. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces, Elías fue conocido por el poder de Dios en su ministerio. Ahora, el poder de Elías y el espíritu de Elías tienen que venir a la iglesia en la hora, moverse en sanidades, en milagros, en prodigios. Y por eso, esta mujer reconoció el ministerio de Elías. Ahora, ¿por qué razón? Por el poder que operaba en él. El mundo tiene que reconocer el poder que opera en la iglesia por el Espíritu Santo. La iglesia no debe ser una organización. La iglesia no debe ser una reunión común y corriente de personas que se reúnen solamente a hablar de Dios, sino de personas que experimentan la maravilla y la gloria de Dios. Por lo general, muchas veces hablamos de un Dios que no hemos conocido. Hablamos de un don de los cuales no lo hemos manifestado. Entonces, si habla de sanidad, ministre sanidad. Si habla liberación, ministre liberación. Si habla milagros, manifieste los milagros. Ese poder está dentro de usted. Ese poder está dentro de usted porque el Espíritu Santo habita dentro de usted. Y si usted ya fue bautizado en el Espíritu, ese poder se duplica. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hablar en otras lenguas, para que cuando llegue cosas mortíferas no le hará daño. Entonces, la marca del ministerio de Elías fue lo sobrenatural. La marca del ministerio de Elías fue la manifestación de milagros y prodigios. Donde Elías iba, algo sobrenatural ocurría. Por eso de usted vaya, algo sobrenatural debe de ocurrir. Donde sus pies pisen, ahí tiene que manifestarse la gloria. Si había tinieblas, las tinieblas tienen que huir. Si había enfermedad, la enfermedad tiene que salir. Si había depresión, la depresión tiene que salir. Por eso cuando usted vaya a un lugar, no vaya en su nombre, sino vaya en el nombre de Jesús y lleno del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Ahí Dios le va a mostrar el estado de la persona, el estado de la casa, el estado del lugar donde habita. Puede ser espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de contienda, y échelo fuera en el nombre de Jesús, porque le voy a hacer algo. Dios no le va a mostrar algo que usted no puede echar fuera. Y le voy a hablar de esta manera: si usted entra a una casa y ve que hay sucio ahí, ¿qué hace? Barrer y limpiar. Pero muchas veces no, que mira una sombra y miró la sombra y se quedó con la sombra durmiendo. Miró un perro ahí raro y no sabía qué significaba y se acostó a dormir. No, cuando hay suciedad en la casa hay que limpiarla y hay que echarla afuera. Si siente depresión, eche fuera toda depresión de su casa. Usted tiene autoridad porque esa casa es suya, esa casa le pertenece. Aunque usted rente en algún lugar, si usted está pagando mensualidad, usted tiene autoridad sobre ese territorio y sobre esa casa, y usted debe expulsar toda mala vibra, todo espíritu inmundo, todo espíritu de escasez, todo espíritu de soledad, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de aflicción. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy actualmente se le declara profeta a cualquier persona. Si usted ve en las redes sociales abundan profetas, pero voy a decir algo: entre esos profetas hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. Hay profetas con temor de Dios y hay profetas con amor al dinero. Hay profetas que lo que buscan es hacer la voluntad de Dios, y otros lo que buscan es fama, dinero, o que se le abran puertas para llenar su ego o su carne, pero no para expandir la gloria de Dios y ser útil a las naciones o a la humanidad. Y escuche, hoy lastimosamente se declara ministro de Dios a cualquiera. Repito, hoy lastimosamente se declara ministro de Dios a cualquiera, aunque no posea requisitos bíblicos para ser llamado, en este caso, varón de Dios. Si usted ve en el versículo 24, la mujer dijo: ahora conozco que tú eres
varón de Dios. O sea, tuvo que haber una manifestación de milagros, de presencia y de resurrección para que esta mujer dijera: este hombre es un hombre de Dios, este varón es un varón de Dios. Antes la viuda no lo catalogaba a Elías como un varón de Dios, pero después que miró la manifestación y la gloria que Elías cargaba, empezó a decir: este hombre es de Dios. Yo no sé si ustedes dicen que es varón de Dios, verdad, o mujer de Dios, pero tienen que seguir las señales y los milagros. En la antigüedad solo se denominaba de esta manera a aquel o aquellos a través de los cuales Dios se manifestaba con todo su poder. O sea, varón de Dios en el Antiguo Testamento no se le llamaba a cualquier persona, sino aquel que cargaba la unción, aquel que cargaba los milagros, aquel que cargaba la habilidad de moverse sobrenaturalmente, porque lo respaldaba la gloria y el poder del Espíritu Santo. Entonces Elías fue llamado varón de Dios, al igual que Eliseo en Segundo de Reyes podemos ver que también se le llamó varón de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿es usted mujer de Dios? ¿Es usted varón de Dios? ¿O cómo lo cataloga donde vive? Con eso no les quiero decir que lo van a tratar bien. A Jesús nunca lo trataron bien los religiosos y los fariseos, pero el pueblo sediento de milagros, el pueblo sediento de salvación, el pueblo sediento de algo que solo Cristo cargaba, siempre lo valoró y lo honró. Los fariseos más bien lo andaban buscando para matarlo. O sea, usted no le va a caer bien a todas las personas aunque se mueven milagros y sanidades. Usted no le va a caer bien a todas las personas aunque profetice. Usted no le va a caer bien a todas las personas aunque resucite muertos. ¿Cuántos muertos resucitó Jesús y lo terminaron matando? ¿Cuántos ciegos vieron en el ministerio de Jesús y lo terminaron matando? ¿Cuántas personas paralíticas fueron levantadas de su lecho y lo terminaron matando? Con eso quiere decir que entre más Dios lo use, hay gente que va a querer su muerte. Entre más Dios lo use, hay gente que va a querer su derrota. Hay gente que está esperando su caída. Pero aquí profetizamos levantamiento. Aquí no profetizamos caída. Si profetizan caída, es gente que tiene otro lenguaje que no es el de Dios. Y aquí tenemos el lenguaje de Dios. Dios profetiza de usted levantamiento y gloria. O sea, yo no le voy a profetizar muerte. Yo no le voy a profetizar decadencia de su negocio. Yo no le voy a profetizar un divorcio. Yo no le voy a profetizar que sus hijos sigan perdidos. Porque después solo lo critican a uno, solo los profetas, solo bendición profetizan. Haría una votación aquí. ¿Cuántos de ustedes quieren que le profetice maldición? Nadie. Pero si hay gente que le va a profetizar maldición, hay gente que no va a ver sus virtudes, sino va a ver sus defectos. Hay gente que se alegra de su caída y no de su levantamiento. Hay gente que más bien está esperando al día que usted caiga. Y yo estoy esperando el día que usted se levante aún más en el nombre de Jesús. Porque el hecho de que sea cristiano no significa que ahí terminó. Dios va a seguir trabajando en usted. Dios va a seguir formando su vida. Dios va a ir dándole forma a su vasija. Y también lo va a ir llenando de dones, lo va a ir llenando de virtudes. Y recuerde, entre más lo use Dios, sea más humilde, porque usted es un vaso de barro. El apóstol Pablo dijo: tenemos tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Él dijo: para que la gloria y la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos. Para cocinar, usted necesita una cuchara. Usted necesita un sartén, necesita una olla. ¿Y quién se lleva la gloria? El cocinero. Las ollas están tiradas. Y si es posible en el rival, ¿verdad? Y la bandeja están tiradas. Pero el que saca pecho, ¿quién es? El cocinero. El cocinero. Cuando comen, preguntan: ¿quién hizo esta comida? No están preguntando cuál fue la olla en la cual se cocinó. Entonces, quien se va a llevar la gloria es Dios. Pero usted va. O sea, que le basta a usted y a mí ser el instrumento que Dios utiliza para que muchos sean alimentados.
Más cuando se hacen reuniones en las iglesias, ahí veo que hay hermanas que tienen unas ollas así, y a veces si se hace su arroz con pollo o algo, empiezan ahí. O sea, a veces tenemos que ser esa olla que va a alimentar a muchos, que aunque la gloria se la lleve Él, pero yo soy útil para el reino de Dios, útil para Dios. Imagínense, les voy a decir algo. Si cuando no hay donde comer, hasta una lata de leche le sirve para hacer comida. Hasta una lata de leche. Tal vez hay gente que tal vez no ha pasado esas cosas, pero hay gente que empezó de cero con estufas de gas, que era más humo que fuego. Las mechas, las compramos mechas y le echaban yo recordaba cuando iba a comprar la pulpería y decía, véndame una botella de gas. Yo no sé todavía siente eso, una botella de gas. Otra gente va a la gasolinera. Pero antes en las pulperías vendían gas. Y si no había, ya miraban que ponían en nido, en unas latas de nido, crecimiento, que dicen, latas de leche Anchor, no sé si existen las leche Anchor todavía, una lata azul. Y yo miraba, si yo no pongámoslo tan en el pasado, creo como el 2011, yo no me quedé en un lugar y no estaba helado y eran las 11 de la noche y había una patacera en ese lugar y empezamos a dar patatas con un gancho, y a mí patatas me gusta poco, pero con el hambre uno come de lo que sea. Y había una lata de leche y había una estufa ahí, tenía un poquito de gas y hicimos patatas cocidas y comimos patatas cocidas con sal. Entonces, a veces hay personas que pueden ser que se consideren que Dios no las puede utilizar, pero Dios utiliza lo que Él quiere y hace vasijas de honra. De lo que nos sirve para el hombre, Dios lo toma y lo levanta y lo restaura. Entonces, número uno, el profeta no era cualquier individuo. El profeta no era cualquier individuo. Un profeta no es cualquier persona. Hoy, como le digo, usted va a ver por TikTok, va a ver por Facebook, va a ver por un montón de redes, profeta tal, profeta tal, profeta tal. Pero como le digo, entre ellos hay profetas de Dios, pero también entre ellos hay un montón de profetas falsos, que lo que quieren es el dinero de la gente, que lo que quieren es quitarle a la gente en vez de darle, y aparte con falsa doctrina. Digo que hay un apóstol en México que dice que el Espíritu Santo es mujer. Eso se llama herejía. Y que existe Dios Padre, Dios Hijo, y la mujer es el Espíritu Santo. Ese tipo está loco. Y son espíritus de error. Falsos profetas, falsos maestros. Denunciaron falsos profetas en la antigüedad. No era malo. Debemos de orar para que los hombres se conviertan verdaderamente al Señor y salgan de las artimañas del diablo. Esa gente mientras vive todavía tiene chance para arrepentirse. O sea, no vamos a hacer que Dios los mate, que esto y el otro, no. Que se arrepientan y que vuelvan al camino de rectitud y a la buena doctrina de la palabra de Dios. Entonces, el profeta no era cualquier individuo. Ahora, una persona debía ser llamada por Dios. En primer lugar, ¿cómo reconocer a un profeta? Una persona debía ser llamada por Dios. Tiene que ser llamada por Dios directamente. O sea, no decir yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy apóstol, yo soy evangelista. En primer lugar, debe tener la convicción de que lo llamó fue Jehová de los ejércitos. Después de ello, va a tener confirmación de otras personas de su llamado o del ministerio. Y después, el reconocimiento del cuerpo de Cristo. El reconocimiento del cuerpo de Cristo lo va a reconocer por la unción, por el fruto y también por las señales que le acompañan. Debía calificar para ser llamado como tal. Debía calificar para ser llamado como tal. O sea, no así nomás solo porque Dios lo llame. Usted debe calificar para que Dios lo llame como tal. O sea, para que diga, ahí viene un hombre de Dios, una mujer de Dios, un varón de Dios. Ahora, ¿cómo eso de calificar? Eso no tiene que ver con estudio teológico. No tiene que ver
con un diploma, la calificación son las bases bíblicas que Dios da. Hasta para ser pastor da requisitos, para ser ministro da requisitos. Los requisitos eran tanto en su vida moral, ética y religiosa. Repito, los requisitos eran tanto en su vida moral, ética y religiosa, pero también en la dimensión del poder y lo sobrenatural. Escuchen, ¿cuáles son los requisitos de un hombre de Dios, profeta, evangelista? Dice, los requisitos eran tanto en su vida moral, ética y religiosa, pero también en la dimensión del poder y lo sobrenatural. O sea, un profeta debe tener carácter, moral, ética, valores, saber a quién sirve. Porque Dios no quiere profeta chismoso, que le diera una palabra a alguien aquí delicada y él la anda diciendo a todo el mundo y hasta por micrófono. Yo cuando doy palabra algunas veces hasta me quito el micrófono y me lo pongo atrás. Porque cuando me lo muestro aquí siempre se escucha muchas veces. Entonces a veces le hago así. Ahora, ¿por qué? Hay palabras que es directamente para la persona. Hay palabras que sí se puede dar. Yo he ido a predicar a muchas iglesias y alguna palabra que no era palabra delicada yo me quitaba el micrófono. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, no te quites el micrófono cuando des palabras, pero yo sé qué palabras puedo dar con micrófono. Y sé qué palabras puedo dar sin micrófono. Y yo le pregunté por qué. Porque yo no ando buscando fama ni reconocimiento, yo ando trabajando. Y las puertas se van a abrir. O sea, yo no me desespero por ir a estar predicando de iglesia en iglesia. Porque solo aquí yo tengo bastante trabajo. Solo aquí, en la casa, tengo bastante trabajo. Pero si las puertas se abren, gloria a Dios, hay que ir a llevar una palabra de exhortación, de edificación, de consolación, o como Dios quiera llevar a ese pueblo, porque todo el cuerpo de Cristo pertenece a Él y Él nos envía por una misión específica. Entonces le digo, ¿por qué? Me dijo, la gente debe conocer quién soy yo y que yo todavía hablo, que yo todavía dirijo, que yo todavía corrijo. Porque hay gente que no cree en lo natural, entonces va a creer en la manifestación sobrenatural. Hay gente que cree que Dios ya se olvidó de ellos y cuando una palabra se activa, vuelve y se activa la fe que Dios está con ellos. Hay cosas que solo usted las sabe y Dios, entonces cuando la palabra viene a su vida, reconoce que verdaderamente Jehová está con usted. Entonces me dijo, no te quites el micrófono y grabalos. Todas las palabras yo no las termino grabando, sino las que creo que son necesarias, las subo para edificación de otros pueblos, porque tal vez la necesidad que esté pasando esa persona le va a servir a otros que estén pasando la misma situación. Si eso no es por darle fama al hombre, sino como les enseñé la vez pasada, del polvo venimos y para el polvo vamos. Aquí no valemos nada humanamente, pero por la sangre de Cristo sí valemos mucho, pero la gloria siempre le va a pertenecer a Él. La gloria y la honra siempre será de Él. La viuda de Sarepta solo llamó a Elías, varón de Dios, hasta después que éste resucitó a su hijo muerto. Escuchen, si no lo llama de esa manera. Para la viuda, un profeta era un ministro llamado por Jehová, revestido de poderes para hacer milagros. Oigamos bien cuál era la mentalidad de Israel y de esta viuda en la antigüedad. Para la viuda, un profeta era un ministro llamado por Jehová, revestido de poderes para hacer milagros. Lo sobrenatural fue la marca que la viuda dio en el ministerio de Elías. Busca 1 Reyes 17. 1 Reyes 17, si lo tienen ahí, pues ya lo voy a dar el versículo. 1 Reyes 17, del 4 al 6. Del 4 al 6. Repito, lo sobrenatural fue la marca que la viuda vio en el ministerio de Elías. Ahora, ¿tiene marcas usted? ¿Tiene cicatrices usted? En el mundo venimos cicatrizados, venimos heridos, venimos con problemas. Pero ya en Cristo las marcas ya no son de dolor ni de rechazo.
Las marcas son del Espíritu Santo, de que hay sanidad, de que hay milagros, que hay liberación en ustedes. Se lo va a decir de esta manera, y yo sé que usted tiene madurez. Cuando yo estaba con una cerveza en las manos, nunca imaginé que mis manos iban a ser usadas para sanar a los enfermos. Cuando yo caminaba un machete así, que yo nunca me despegué un machete, lo caminaba aquí colgado, siempre lo tuve con vaina, creo que parece. Yo nunca me imaginé que yo iba a estar orando por la gente y que me iban a dar armas para Cristo. Ni se me cruzaba. Por eso la palabra dice, en San Juan capítulo 15 nos enseña, dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, usted está en esta silla porque fue Dios que lo eligió. No fui yo. No fue usted que lo buscó. Uno a veces comenta lo que dice el día que yo busqué de Dios, fue el día que Dios me buscó a mí. Hay gente que llega solita a las iglesias que nadie las invita. Pero es el Espíritu Santo que inquieta su espíritu y lo lleva donde tiene que estar. Se lo repito, Dios lo lleva a usted donde usted tiene que estar. Dios lo tiene a usted aquí donde lo quiere tener. Los que se quedaron ahí Dios no lo quiere tener, pero Dios es caballeroso. Entonces usted está en el lugar donde Dios lo quiere tener. Y en el mundo las cosas ya pasaron y Dios hace cosas nuevas. En el mundo destruimos, en Cristo edificamos. En el mundo dañamos, en Cristo restauramos y levantamos. ¿Cuánta gente de aquí tal vez no salió de las drogas, del alcoholismo, de la calle? Eso no importa. Lo que importa es de hoy al futuro y darle gloria a Dios. Porque usted pudo haber perdido la vida allá en una discoteca, pudo haber perdido la vida en una feria, en la feria de San Antonio de la Sabana, en la feria de la Milagro. Dice que en esta corona se celebra la medalla milagrosa. A ver cuál será la medalla milagrosa. Yo nunca vi a Cristo con medallas. En la feria del barrio San Juan, en la feria de Concepción, la patrona dicen de Comayagua, se llama Concepción. En la patrona de Honduras se llama. No, hombre, el patrón de Honduras se llama Jesucristo, que Él reina por los siglos de los siglos. De ahí todos los que vinieron en carne murieron, están esperando la primera resurrección. Pero Jesucristo vive para siempre. Y nosotros vamos a vivir para siempre juntamente con Él. Entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores de Comayagua y de Honduras se llama Jesucristo. Se llama Jesús. 1 Reyes 17 del 4 al 6 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Jericó, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces aquí vemos que Dios sostuvo a su profeta de manera sobrenatural. Mucha gente dice: yo quiero ser profeta, y en una crisis ya quieren tirar la toalla. El ministerio profético acarrea crisis, situaciones duras y difíciles. El proceso de un profeta o de una profetisa no es fácil. Escasez, amenazas a muerte, ataques de brujería, espíritus de depresión. Ya no quiere el manto profético. Espíritus de depresión. ¿Y qué le enseña eso de la provisión sobrenatural? Un profeta o una profetisa debe aprender a depender absolutamente de Dios, absolutamente del Padre Celestial, absolutamente de aquel quien lo comisionó a hacer una labor en la tierra del reino. Elías fue sustentado cuando no había comida, Elías fue sustentado cuando no había alimento. Y fue como Dios me dijo: vete para el arroyo. Pero Dios es inteligente. Dios es inteligente porque lo mandó a un lugar donde había agua. Lo que Elías no tenía era comida. Entonces Dios lo único que hizo fue enviarle comida, porque el agua estaba. Y después dice la palabra que el arroyo se secó. Pero ahí vino palabra de Jehová nuevamente, la dependencia de Elías a Dios.
y le dijo que fuera donde la viuda. ¿Y que fue Elías a hacer donde la viuda? A traer multiplicación en la harina y en el aceite, y después a resucitar el hijo que se le murió a esa pobre viuda. Punto número 2. La operación de milagros en el ministerio de Elías. La operación de milagros en el ministerio de Elías. Elías se movió fuertemente en milagros. Los milagros pueden ocurrir y deben ocurrir, pero eso es a través de la fe. Eso es a través de la fe. Yo he visto milagros grandes en Dios. Cómo Dios levanta, cómo Dios sana, cómo Dios restaura. El milagro más grande conocido en toda la Biblia solo es uno. Es la salvación de su alma. Es el milagro más grande. Porque ahí endurece el corazón y Dios lo ablanda. Después de la salvación, todos los milagros vienen. Sanidades, levantamiento y todo tipo de milagros. Entonces, la operación de milagros en el ministerio de Elías. Número 1, resurrección de muertos. La operación de milagros en el ministerio de Elías. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los muertos resucitaron. Este niño resucitó. Podemos ver lo mismo en Eliseo, que resucitó a un muerto. Podemos ver a Jesús el domingo. Resucitó a una niña. Resucitó a Lázaro. Podemos ver a Pedro resucitando también a Dorcas. Podemos ver a Pablo resucitando a Eutico. Podemos ver la manifestación milagrosa en toda la Biblia. Y el ministerio de Elías no fue la excepción. El ministerio de Elías se movía en resurrección de muertos. Así que hoy resucita todo aquello que está muriendo en usted. Familia, finanzas, negocio. Número 2, sequía a Israel. Sequía a Israel. Eso es un milagro también. Sequía a Israel. Ahora, ¿por qué es un milagro que haya sequía? Porque eso no lo podía hacer por méritos propios, sino por méritos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hubo sequía en Israel? Por juicio. Israel se había apartado de Dios. Israel se había apartado de la presencia de Dios, se había ido en pos de ídolos, de Baal y de Acera, y desplazaron a Jehová y metieron la idolatría. Entonces los juicios vinieron. Entonces tengan cuidado con los profetas. Y lo voy a hacer esto con mucha madurez y con mucha sabiduría. Los profetas pueden traer juicio a personas, a lugares y a naciones, pero, escuchen muy bien, que sean dirigidos por Dios. Número 1, dirigidos por Dios. Y número 2, porque las personas le han dado la espalda a Dios. Y número 3, para traer un acercamiento a una familia, a un lugar o a una nación, a Dios. No es para matarlo, los juicios no vienen para matarlo. Otros a los juicios le llaman sacudimientos. También le llaman sacudimientos. ¿Por qué creen que vienen huracanes, terremotos? Y la gente dice, ¿por qué viene esto sobre nosotros? Tanto pecado que hay en las naciones. Por eso provocan temblores, provocan huracanes. Eso lo conocemos nosotros los espirituales. La gente no espiritual dice, no, es que son asuntos naturales. No, son cosas espirituales de lo que se está dando en la tierra. Y Dios lo hace y lo permite para que las naciones se vuelvan a Él. Si durante los tiempos del COVID una gente se volvió a Dios, pero cuando se le quitó el miedo se apartó de Dios. Eso significaba que no tenían temor de Dios, sino temor a una enfermedad, a un virus. Entonces sequía vino a Israel. Entonces son milagros. Número 3, multiplicación de harina y aceite. Multiplicación de harina y aceite. En Dios se multiplica todo. La ley de la siembra y la cosecha, cuando sembramos todo se multiplica. 3 granos de maíz provocan varias mazorcas. Entonces no hay nada que la gente siembre que no sea multiplicado. No hay nada que la gente dé que no sea multiplicado. 4. Descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Pero ¿qué hizo que el fuego descendiera?
Número 2, la obediencia. Y número 3, el sacrificio. Había sacrificio en el altar para que Jehová lo tomara. Y una de las señales que Jehová tomaba ese sacrificio era que fuego iba a descender, y fuego descendió. Número 5, aparición de nubes en tiempo de sequía. Aparición de nubes en tiempo de sequía. O sea, si Dios ordena, usted solo profetice. Por eso el profeta Amós dijo: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? O sea, no nos impresionemos que alguien profetice si Jehová está hablando. Entonces usted diga: Señor, háblame. Espíritu Santo, háblame. Y como él dijo el ángel al Apocalipsis, que dijéramos lo que el Espíritu decía a las iglesias. O sea, usted es profético, usted tiene un ADN profético, y levántese a profetizar. Dígale: Señor, háblame. Como dijo Samuel: habla que tu siervo oye. Y si es mujer, habla que tu sierva oye. Úsame, Señor. Lléname de tu presencia. Entonces, aparición de nubes en tiempo de sequía. Y por eso, si su economía no está bien, denle gloria a Dios, porque podría estar peor. Te voy a decir algo, porque cuando Elías mandó al siervo que fuera a la cima, escucha, solo en la cima se ven los milagros. Cuando fue a la cima, no miraba nada, oraba ni nada, hasta la séptima vez el siervo va y dijo: yo veo una nube del tamaño de la palma de una mano. Yo creo que ni nosotros la hemos visto, creo que la nube más grande que hemos visto de ese tamaño, que se mira lejos, pero la que vio que el siervo era de ese tamaño. Y con esa nube fue suficiente para desatar una gran lluvia, que es el siguiente punto. Número 6, lluvia torrencial. Lluvia torrencial, o sea, una pequeña nube hizo que el cielo se nublara y caer una lluvia sobre todo Israel. No sobre solo la región en la que estaba Elías, sobre todo Israel llovió. Y hasta le dijo a Acab que arreglara su carro y su caballo, que se fuera, porque si no la lluvia le iba a agarrar. Pero vemos la fe del rey también. Y que acá, como les digo, acá quien lo arruinó fue la mujer. Por eso usted debe saber que está soltero. ¿Con quién se va a casar? Porque acá era un rey de Israel, pero tomó la mala decisión de buscarse una mujer que adoraba a otros dioses. Ella fue la que indujo al rey que le quiere la idolatría a Israel. Y por eso vino sequía. Número 7. Dios alimentó al profeta a través de cuervos. Eso fue lo que leímos. Dios alimentó al profeta a través de cuervos. Y le voy a decir algo: estos cuervos eran pájaros, eran aves. Porque hay un predicador que está diciendo que estos no eran personas, que no eran animales, sino que eran marianitas. No, estos eran cuervos literalmente. Hoy se manifiestan a través de personas, pero a Elías fueron cuervos literales, no fueron personas. Porque hay un problema entre nosotros. Muchas iglesias quieren espiritualizar todo, pero también otras personas quieren agregarle humanismo a lo que la Biblia está escrito. La Biblia dice que el cuervo llevaban alimento sobre Elías, pero eran aves, eran pájaros, no eran personas. Hoy se manifiestan a través de personas sobre usted, que son los cuervos. ¿Y quiénes son los cuervos? ¿Por qué no puso otra ave? ¿Por qué no puso una paloma? ¿Por qué no puso algo? Porque el cuervo era un animal inmundo. O sea, significa que usted como hijo de Dios, hasta los inconversos lo van a sostener. Porque cuando Dios ordena, la gente obedece. Cuando Dios ordena, la gente se mueve. Cuando Dios habla, Dios hace que algo se mueva en la tierra. Y si los creyentes no se mueven, las piedras van a hablar y las piedras van a proveer. Hay un montón de gente que no ha proveído recursos. A mí no son cristianos, ni católicos, ni han proveído recursos.
Y me han dicho, hermanito, y conmigo todavía, con la cerveza en la mano, no se detenga, Dios tiene cosas grandes para usted. Ahora dice, verdad, Dios habla de muchas maneras. Amén. O sea, Dios habla de muchas maneras. Entonces, a usted lo van a sostener cuervos, a usted lo va a sostener Dios, a usted Dios lo va a sostener a través de cualquier persona. Hay cosas que usted dice, ya no aguanto, ya no soporto, pero Dios siempre va a llegar en el momento justo y sabe hasta dónde usted va a soportar. Número 8. Dios proveyó alimento para Elías. Dios proveyó alimento para Elías. Esto le ayudó a caminar 40 días en ayuno. Escuchen, Dios proveyó alimento para Elías y esto le ayudó a caminar 40 días en ayuno. Elías estaba en la cueva, Elías quería morirse, pero de repente aparecieron los ángeles y le dijeron que comiera y le hicieron una torta. De verdad le gustaba bastante la torta, ¿no? Porque a la viuda también le pidió lo mismo. Hoy usted pide pizza. Y dice que lo fortalecieron, pero después de eso le dio instrucción y le dijo que enviaras a él, a Jehú por rey y a Elías como profeta en su lugar. Y de ahí después salió de la cueva a pie, no crean que en moto, ni en mototaxi, ni en taxi, ni en carro, ni de jalón, a pie. 40 días caminó Elías en ayuno. Pero la comida que recibió fueron ángeles, tampoco fueron personas. Fueron ángeles literales que le hicieron, le prepararon comida y Elías comió. Sobrenaturalmente comió comida celestial. Así como Israel comió maná del cielo, Elías comió torta de los ángeles que le prepararon. Y no eran personas, repito, porque hay gente que todo quiere humanizar y dice, no, pues esos ángeles fueron personas que llegaron a la cueva. No, fueron ángeles, Dios. 9. Dios activó ángeles al profeta y estos le servían. Dios activó ángeles al profeta y estos le servían. Entonces los ángeles están para servirlo a usted, están para servirme a mí, y nosotros estamos para servirnos los unos a los otros. Si a veces dice, yo no soy tu sirvienta, yo no soy tu sirviente, pero los ángeles son servidores y tienen humildad para servirlo a nosotros que somos pecadores. Y Dios los dejó asignados para ayudarnos. Número 10. La revelación de Dios estuvo operando en Elías. La revelación de Dios estuvo operando en Elías. O sea, Elías se movía cuando Jehová le decía que se moviera. Elías se detenía cuando Jehová le decía que se detuviera, al igual que Moisés. La nube avanzaba, el pueblo de Israel avanzaba. La nube se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Entonces, número 10, la revelación de Dios estuvo operando en Elías. Entonces, muévase bajo revelación, muévase bajo diseño, muévase bajo el Espíritu Santo. Número 11, Dios le dio autoridad a Elías para abrir las aguas del Jordán. Dios le dio autoridad a Elías para abrir las aguas del Jordán. Elías solo la abrió una vez. Al regreso quien las abrió fue Eliseo. El último milagro de Elías fue abrir el Jordán. Y aparte el Jordán también significa el lugar de muerte. Con el manto golpeó las aguas, el Jordán se abrió y pasó al otro lado. Elías no tuvo problema de conseguir una barca, de ver cómo hacía para pasar al otro lado. Él solo golpeó con su manto las aguas y las aguas se dividieron y pasó caminando. Eliseo atrás de él. Elías fue llevado por Dios, regresa a Eliseo y como vio a Elías hacer, él lo hizo lo mismo y las aguas se dividieron y pasó al regreso. Número 12. Dios dio a Elías. Dios dio a Elías la habilidad de pasar el manto y la unción a su heredero en el ministerio. Repito, Dios dio a Elías la habilidad de pasar el manto y la unción a su heredero en el ministerio. Segundo de Reyes, capítulo 2. Vamos a Segundo de Reyes.
capítulo 2. Segundo Reyes capítulo 2, versículo 9. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora vamos, versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15 dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Escuchen. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Escuchen. Golpeó del mismo modo las aguas. O sea, Eliseo también observaba. Mucha gente por eso comete muchos errores, porque ve, escucha, pero no analiza. Y Eliseo analizaba los movimientos de Elías, no para criticarlo, no para juzgarlo, no ver dónde se equivocaba, sino para aprender. Y dice aquí que del mismo modo que Elías golpeó las aguas, Eliseo también lo golpeó. Y dice: se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Entonces Eliseo pasó las aguas. Escucha 15. Viéndole los hijos de los profetas, esto es lo que les he enseñado. Hijos de los profetas eran todos los discípulos de los profetas. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Punto número 3. Eliseo recibe la unción y espíritu que operó en Elías. Eliseo recibe la unción y espíritu que operó en Elías. Ahora, ¿por qué enseño sobre Eliseo? Si hablamos de Elías, vamos a tener que hablar de Eliseo. Si hablamos de Elías, vamos a tener que hablar de Jezabel. Si hablamos de Elías, vamos a tener que hablar de Israel. Si hablamos de Elías, vamos a tener que hablar de Acab. Porque fueron los personajes que estaban en ese tiempo. Y por eso más adelante hay una enseñanza que se llama personajes en los tiempos de Elías. ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Entonces vemos que Elías fue con Eliseo, pero Eliseo regresa sin Elías. Repito, Elías se fue con Eliseo, pero Eliseo regresa sin Elías. Pero la bendición no fue tanto que regresara sin Elías, pero sí regresó con el poder y la unción del espíritu de Elías a una doble porción. El asunto no es que usted vaya y regrese igual, el asunto es que usted vaya y regrese recargado. El asunto no es que vino hoy a la iglesia y se vaya igual, sino que se vaya con una palabra fresca, con una palabra direccional, con algo activado en su vida y se vaya doblemente bendecido de como vino. Los milagros realizados en el ministerio de Eliseo tuvieron las mismas características a los del ministerio de Elías, pero por doble unción. Repito, los milagros realizados en el ministerio de Eliseo tuvieron las mismas características a los del ministerio de Elías. Y yo le voy a decir algo: en la misma dimensión que Dios me usa, Dios lo va a utilizar a usted. En la misma revelación que Dios me da, lo va a utilizar en usted. En la misma manifestación de sanidades y milagros, Dios lo va a utilizar a usted. Porque la misma dimensión que operaba Eliseo fue la misma dimensión que operó en Elías. La diferencia era que era doble la impartición que había recibido Eliseo. La Biblia registra 7 milagros
obrados por Dios a través de Elías y 14 a través de Eliseo. Escuchen, la Biblia registra 7 milagros obrados por Dios a través de Elías y 14 a través de Eliseo. El último milagro de Elías fue abrir el Jordán. El último milagro de Eliseo fue resucitar muerto a un muerto. ¿Se acuerdan? El último milagro de Eliseo lo hizo mientras él estaba en la tumba. Cayó un hombre muerto y pegó en los huesos de Eliseo y resucitó. Entonces, ¿qué debo de hacer para resucitar los muertos? Estar muerto. Al mundo, a la carne, al pecado, muera a todas las pasiones. Y el libro de Santiago le dice a usted que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías también tenía pasiones que también no eran alineadas con Dios. O sea, él bregaba y batallaba con cosas, pero él prefirió morir a las pasiones y vivir en el Espíritu para Dios. Entonces, el primer milagro de Eliseo, ¿cuál fue? Si el último de Elías fue abrir el Jordán, ¿cuál fue el primer milagro de Eliseo? Abrir el Jordán. Tuvo que regresar por el mismo lado. Entonces, ¿usted quiere la bendición, quiere la unción? Yo quiero la unción del apóstol, pero no quiero pasar por donde pasó. No quiero pasar por el proceso que pasó. Por el mismo donde iba Elías, allí iba Eliseo. Pero hay un momento que Elías fue levantado y Eliseo tenía que pasar de regreso. Pero cuando Eliseo caminaba con Elías, dependía de Elías. Pero dependía de Elías porque Elías dependía de Dios. Pero cuando Elías es levantado, aprendió cómo depender de Dios y ya no de Elías. Entonces usted tiene que aprender a depender de Dios. Así como su apóstol, su cobertura depende de Dios, usted tiene que aprender a depender de Él. Y no es necesario que sea quitado, que sea levantado. Ahorita aprenda a depender de Dios. Hay momentos donde yo no voy a estar, hay momentos donde yo no voy a poder, pero tenemos la bendición que nuestro Dios es omnipresente y Él sí puede. Él estará con nosotros, Él nos hablará, nos activará una palabra. Yo soy limitado, pero Dios es ilimitado. Y donde yo no esté, el Espíritu de Dios está. Y esa es la bendición. Entonces, la ventaja de hoy es que no necesitamos que los profetas se vayan para poder recibir de ellos. Si usted ve, Josué y Eliseo no recibían nada hasta que sus coberturas murieran. Pero en el nuevo pacto, Dios nos enseñó otras cosas a través de Jesús. Jesús impartió del manto que Él tenía sin Él haber muerto. Él lo mandaba, echen fuera demonios, resucitan muertos, sanen a los enfermos. Y Jesús todavía no había sido levantado, todavía no lo habían matado y ya se movían en lo mismo que Jesús cargaba. Entonces Jesús hizo cosas diferentes. Nos podemos mover bajo la unción, bajo el poder, bajo la revelación de nuestra cobertura y no esperar que se muera. Porque la cobertura me da impartición y aquellos serán impartidos en su totalidad hasta que eran levantados o hasta que habían muerto. Y vemos que la ley de la herencia cambió también en el Nuevo Testamento. Antes, para dejar herencia a los hijos, tenían que morir para dejarles algo. Pero vemos la historia del hijo pródigo, que el padre le dio, más bien antes de tiempo le dio la herencia, pero se lo dio antes de tiempo y tuvo que volver donde el padre, porque había derrochado todo. Entonces no necesariamente alguien tiene que morir para recibir. Hoy la impartición la puede recibir mientras viva su cobertura. Al reposar el espíritu y unción de Elías sobre Eliseo, lo sobrenatural de su ministerio también revistió al de su discípulo y heredero. Segundo de Reyes capítulo 4, con este versículo termino. Segundo de Reyes 4, capítulo 4.
versos 32 y 36. Repito, los mismos milagros que hizo Eliseo fueron la misma dimensión en la cual se movió su padre ministerial, Elías. Segundo de Reyes 4, verso 32 al 36. ¿Lo tienen? Dice, y venido Eliseo, aquí no es Elías, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño, que dice, estaba muerto. Otro niño muerto, ¿eh? El niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño. Escuchen. Y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño, ¿qué dice? Estornudó, y estaba muerto. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Pero se fue a coger a Dios y sale corriendo. Dice, el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Escuchen cómo Dios se manifestó ese 36. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Entonces lo que la mujer había perdido, el profeta Eliseo lo tomó y lo restauró. Y le voy a decir, de esta misma forma, Dios sanó a un niño a través de mí. Hace años, como el 2011 creo que fue, me andaba visitando. Y en ese entonces alguien vino y dijeron que yo andaba por ese lugar y me mandaron a llamar que oraba por un niño que le pegaba convulsiones y le pegaba fiebres muy elevadas. Lo habían llevado muchas veces al hospital y lo habían llevado al centro de salud y el niño siempre seguía en la misma condición. Y le digo, pero te lo he llevado al hospital, no para orar. Sí, mire que lo he llevado, se recupera un tiempito y después me toca ir de nuevo por lo mismo. Entonces yo empecé a orar ahí en la mente y había gente y lo saqué. O sea, yo sentí sacarlos. En mi espíritu yo sentí lo mismo que hizo Jesús cuando resucitó a aquella niña. Y el niño estaba repleto de fiebre y solo le daba una, quédese usted. Y después le digo, ¿me da permiso de subirme a la cama? El niño pequeño. Y me dijo, sí, la madre orando. Entonces, cuando yo estaba orando en la mente, me dijo, vas a poner tus manos sobre las manos de él, tu frente sobre la frente de él. Y vas a soplar sobre su vida. Pero el niño no estaba muerto, el niño estaba enfermo, le pegaban convulsiones y fiebres demasiado elevadas. Entonces yo vine, puse las rodillas, puse la otra, puse las manos, las palmas de mis manos, en las palmas de las manos de ese niño, puse la frente, sobre mi frente, soplé sobre él y declaré la palabra. De ahí me levanté y me quedó viendo la madre y le dije, ya tú. De ahí me vine. El siguiente día, a las personas de ese sector me dijeron que el niño amaneció mejor. A los 15 días me dicen que jamás volvieron a ir al hospital por esa misma condición del niño. Escuchen bien, jamás volvieron a ir por esa misma condición sobre el niño. El objetivo es aprender a escuchar de Dios. Yo eso ya lo había leído, pero no dije, así como hizo Eliseo o como hizo Elías, lo voy a hacer yo. Sino que Dios me dijo, hace esto, esto y esto. ¿Y sabe lo que me vino a la mente? Lo mismo que hizo Elías y Eliseo. O sea, hasta después me acordé, porque para sanar los enfermos no hay métodos. O sea, Dios elige el método, imposición de mano. Jesús a algunos los escupió, a otros les echó de saliva con tierra, o sea, lodo. Entonces Dios se mueve como Él quiere, la importancia es que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Y si Dios no le ha hablado, no se limite, impongan las manos, dice la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y si hasta algo, envíe la palabra, así como aquel hombre dice, tan solo envía la palabra y mi siervo sanará. Y si es por videollamada, declare la palabra por videollamada, pero Dios algo tiene que hacer, nunca debe
utilizar a usted. No necesita ser profeta, ni apóstol, ni evangelista. Necesita creer que Dios todavía opera en sanidades y milagros. En usted puede haber pastores, profetas, evangelistas, pero eso no significa que tienen que esperar serlo para que Dios empiece a usarlo. Dios lo quiere usar desde ahora. Póngase de pie. Dios lo quiere usar desde ahora. No espere otro día, no espere que lo unjan como profeta, como apóstol. Dios ya lo ungió con el Espíritu Santo.